Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Primera de Pedro 5 del 1 al 14. Consejos a los ancianos de la iglesia. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también partícipe de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Consejos para la iglesia. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Saludos finales. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero. Les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella, la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Meditemos. Pedro señala varias características que demuestran los buenos líderes de la iglesia. 1. Son conscientes de que el rebaño que cuidan es de Dios y no de ellos. 2. La motivación para su liderazgo es el deseo de servir y no de obligación. 3. Están interesados en dar de sí mismos y no en recibir beneficios. 4. Dirigen por medio de su ejemplo y no a la fuerza. Todos somos guías de otros en alguna manera y nuestro liderazgo debería reflejar estas características. El gran pastor es Jesucristo y aquí Pedro se está refiriendo a su segunda venida, cuando juzgará a las personas y recompensará a sus fieles seguidores. La corona representa la gloria eterna e inmutable que recibirán los creyentes. Qué gran motivación para servir desinteresadamente. Qué gran motivación para mantenerse fiel en medio del sufrimiento y la tentación. Tanto la gente joven como la gente mayor pueden beneficiarse de la exhortación de Pedro. A menudo el orgullo no permite que los mayores comprendan a los jóvenes y hace que los jóvenes rehúsen escuchar a sus mayores. Pedro les dijo a ambos que debían ser humildes y servirse mutuamente.
Los jóvenes deben someterse al liderazgo de sus mayores, que deben guiarlos con su ejemplo. Respete a las personas que son mayores que usted y escuche a quienes son más jóvenes que usted. Sea humilde y reconozca que puede aprender de los demás. Judas 1 al 25. Saludo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios, Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Motivo de la carta, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Advertencia de la historia para los impios. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. Los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Core. Estos son escollos ocultos en los agapes de ustedes cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas han sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impios en todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impios dijeron contra él. Estos son murmuradores, criticones que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Exhortaciones apostólicas a los fieles. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impias.
Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos, arrebátenlos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Bendición, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Meditemos. La palabra de Dios y el regalo de la vida eterna tiene un valor infinito y se les ha confiado a los fieles seguidores en Cristo. Pero hay muchos que viven oponiéndose a Dios y a sus seguidores. Tergiversan la palabra de Dios y tratan de engañar, destruir a los incautos. No obstante, es preciso que la verdad de Dios avance y que sea llevada, compartida y defendida por quienes la han dedicado su vida a Cristo. Esta comisión es una tarea importante, una responsabilidad formidable y un gran privilegio. Ese fue el mensaje de Judas a los cristianos en todas partes. Vendrá la oposición y surgirán maestros que no conocen a Dios, pero los cristianos deben defender la fe, rechazando toda falsedad e inmoralidad y recordando los actos maravillosos de Dios y las advertencias de los apóstoles. Sus lectores deben edificar su propia fe por medio de la oración, mantenerse cerca de Cristo, ayudar a otros y odiar el pecado. La carta termina con un glorioso o gloriosa oración de alabanza a Dios, como lo vemos del 24 al 25. ¿Cómo puede un cristiano común y corriente defender la fe hoy? Piense en esta idea. 1. Podemos defender la fe sabiendo la verdad. Esto lo hacemos estudiando la Biblia. Jamás debemos pensar que esta tarea le pertenece solamente a los pastores, a los líderes o los profesores del seminario. Sin estudio, usted no puede saber qué es lo que tiene que defender. Usted debe comprender las doctrinas básicas de la fe para poder reconocer las falsas doctrinas y prevenir que una enseñanza errónea mine su fe y le haga dañar a otros. 2. Podemos defender la fe creciendo personalmente en Cristo. Si bien el conocimiento es importante, una relación personal con Cristo es esencial. Mediante esa relación, Dios nos da el Espíritu Santo como maestro. Sin Dios, usted puede saberlo todo, pero no comprender nada. Con Cristo usted recibirá comprensión espiritual, así como experiencias con Él que afirman su fe. 3. Podemos defender la fe permaneciendo unidos en lo esencial, aunque los cristianos pueden estar en desacuerdo sobre muchos temas no esenciales, como música en la adoración, métodos de evangelización. Siempre debemos defender las verdades fundamentales de nuestra fe, tal como se encuentra en la palabra de Dios. Segunda de Pedro 5 del 1 al 14. Saludo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor.
Virtudes del cristiano, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Propósito de la carta. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Testigos de la gloria de Cristo, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. La palabra profética. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Meditemos. Pedro escribió su primera carta poco antes de que el emperador romano Nerón comenzara su persecución de los cristianos. Su segunda carta la escribió 2 o 3 años más tarde, entre el 66 y el 68 después de Cristo, después de que la persecución se intensificó. La primera carta de Pedro contenía un mensaje de aliento para los cristianos que sufrían, pero la segunda lidia con problemas internos en la iglesia, sobre todo con los falsos maestros que estaban causando que los creyentes dudaran de su fe y se alejaran del cristianismo. Pedro enfrenta esas herejías exponiendo sus malas intenciones y reafirmando las verdaderas del cristianismo, la autoridad de las escrituras, la superioridad de la fe y la certeza del regreso de Cristo. Nuestra fe debe ser una parte dinámica de todo
lo que hagamos y debe producir en nosotros nuevas acciones y madurez espiritual. La salvación no depende de las buenas acciones, pero sí las produce. Una persona que afirma ser salva, pero no refleja ningún cambio en su manera de vivir, aún no comprende lo que es la fe ni lo que Dios ha hecho por ella. Los entrenadores excepcionales continuamente repasan las jugadas fundamentales con su equipo y los buenos deportistas las ejecutan bien constantemente. Los creyentes no debemos descuidar las enseñanzas fundamentales de la fe mientras nos dedicamos a estudiar verdades más profundas. Así como los deportistas necesitan entrenarse continuamente, los cristianos necesitamos recordar continuamente los fundamentos de nuestra fe y cómo es que llegamos a ser creyentes. No se canse ni se aburra de escuchar predicaciones acerca de los fundamentos de la vida cristiana. Más bien, adopte la actitud de deportista que continúa, practica y perfecciona las jugadas fundamentales. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Toma el control absoluto en nuestro corazón, mi Señor. Una revelación que has traído el día de hoy, Padre. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Ayúdanos a no estar ciegos, a no estar cortos de vista. Ayúdanos a poder ver con claridad todo lo que tú has hecho con cada uno de nosotros, el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a reconocer todo lo que has trabajado en nosotros, Padre. Toma el control, mi Señor Jesús, en cada uno de los oyentes. Ayúdanos a obrar con toda diligencia, añadiendo fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad, amor, a que todas estas virtudes no las abandonemos para no estar de ociosos ni estériles, sino que estemos en el conocimiento verdadero que es el tuyo, nuestro Señor Jesucristo. Toma el control en nuestros pensamientos, emociones, sentimientos. Dirígelas tú, Padre. Toma el control en cada uno de nosotros. Te pido bendiciones por los oyentes, para que ellos puedan crecer espiritualmente y puedan llegar a ese conocimiento pleno que tú quieres. Seas tú trabajando en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete y me encontrarás como Susana.Morales. Recuerda, comentar cómo Dios te está hablando con esta palabra. Si usted necesita de la ayuda de Dios, ven a nuestra iglesia que se llama Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en el fraccionamiento Paraje de San José, en la calle Costa de Acapulco 5194, al surponiente de nuestra ciudad Juárez, Chihuahua. Los miércoles a las 6 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana. Ven, no faltes. Me despido. Dios siga bendiciendo la Radio Consentido 96.9.